El entorno define las identidades individuales y colectivas. Raihue. Somos paisaje. Matías Leites es actor y director teatral. Se formó en Buenos Aires con maestros como Agustín Aleso y Augusto Fernández. Formó parte de diversos espectáculos en teatro independiente y comercial. Bueno, ante todo, gracias a ustedes por esta entrevista, por el espacio, por estar aquí. Bueno, yo soy de Buenos Aires, soy porteño, nací en Buenos Aires, en Lomas de Zamora, en zona sur de la provincia de Buenos Aires. Luego, se puede decir que me crié en Capital Federal, en el barrio de Retiro, y anduve viviendo en diferentes lugares, diferentes barrios porteños, hasta que bueno, me vine a vivir a La Pampa y bueno, traje mis propuestas, mis actividades acá. Decidí ser actor desde muy chico, desde muy corta edad. Empecé con un taller de teatro en la escuela primaria, me acuerdo. Siempre me gustó el tema de la ficción. Yo, en realidad, tengo que remontarme un poquitito más atrás. Creo que empecé a hacer teatro de alguna manera en el patio de mi casa, cuando volvía del colegio, ¿no? En esos primeros grados. Me ponía a jugar con lo que encontraba y armaba personajes y era protagonista de películas y demás. Y estaba 3, 4 horas jugando solo, ¿no? Eso creo que fue el primer acercamiento al teatro. Luego, como te decía, tuve el taller en la escuela primaria y bueno, el acercamiento al cine. Iba mucho con mi abuelo al cine los fines de semana a ver diferentes películas, sobre todo películas de acción, que eran las que a él le gustaba. Y bueno, nada, más de grande, preadolescente o adolescente, me fui encontrando con algunas figuras que me marcaron, con algunas obras de teatro que me marcaron. Creo que a los 12 años decidí ser actor, tomé la decisión firme, que nunca dudé. Se lo comuniqué a mi madre y bueno, lo recibió, no con mucha gracia, por supuesto, pero sí, desde muy chico decidí ser actor. No, soy el primero en hacer teatro, sí, el primero. Supongo que había algo artístico por el lado por la familia de mi padre, ¿no? Mi abuelo, por ejemplo, tenía un programa de radio de tango en Buenos Aires. Y mi papá también tuvo varios programas, se dedicó a la locución. Es decir, no era lo artístico plenamente, pero sí la comunicación, ¿no? Había una cosa ahí genética, evidentemente algo de querer comunicar, algo por el estilo. Sí, mirá, la que más me marcó fue una obra que vi en el Teatro San Martín, que era la primera vez que yo iba a la Sala Martín Coronado, que es una sala imponente. Fila 12, me acuerdo, mirá, tendría 11, 12 años. Las Variaciones Goldberg se llamaba, protagonizada por Fabián Vena y el gran Alfredo Alcón. Cuando vi a Alfredo Alcón emerger literalmente en ese escenario, emergía a través de una trampa del escenario, salía a escena, la gente aplaudía. Salía y se ponía a hacer un monólogo en una silla, yo dije, wow, quiero eso para mí. Te puedo decir que esa fue la primera obra que me marcó, ¿no? Y fue uno de los actores que sin duda me marcó. Yo lo veía y decía, yo quiero eso, quiero eso para mi vida, ¿no? Quiero actuar así, quiero trabajar así, con esa voz que tenía, con esa expresión que tenía. Esa fue la primera, sí. Bueno, ver los trabajos desde chico de Julio Chávez, por ejemplo, siempre fue un referente, Leonardo Sbaraglia, ¿no? Oscar Martínez. Son esos actores que son únicos y que tienen una manera de trabajar muy verdadera, ¿no? Yo me formé con Agustín Aleso y con Augusto Fernández, pero más que nada con Agustín Aleso, en el método Stanislavski, que lo que busca es una forma verdadera de actuar. No el hacer como que lloro, no el hacer como que me enojo, sino verdaderamente llegar a la emoción, verdaderamente enojarte. Para eso tenés que entrar en la psicología del personaje, en el pensamiento del personaje, en el sentir del personaje para lograr una actuación verdadera, ¿no? Y siento que estos actores, estas actrices son
referentes de esto, ¿no? De actuar con la verdad, con lo verdadero, con lo que te pasa. En Argentina la verdad es que tenemos muchos exponentes, actores y actrices de este método y de esta forma de actuar, de esto de buscar la verdad, ¿no? Principalmente. ¿Qué personaje sentí más? Yo creo que con el que más me involucré quizás fue el primero con el que me tocó debutar, que era una obra de Tennessee Williams, dirigida por Alesso, El largo adiós. Era un amigo que de alguna manera iba a contener a su otro amigo que se estaba mudando y que había perdido a su familia y que, bueno, había atravesado una serie de situaciones difíciles. Y la obra es muy interesante, es muy linda, porque va y viene en el tiempo. Tennessee Williams es uno de los mejores autores del siglo XX, sin duda. Y para mí fue... no sé si fue el que más me gustó, pero bueno, fue el más... el personaje más... con el que más empatía tuve, de alguna manera, ¿no? Con el que más me acerqué desde lo emocional. Después hay otros personajes más cercanos, más lejanos, que fueron grandes desafíos, ¿no? Te puedo decir que los otros personajes fueron mucho más logrados porque me agarraron ya con otra edad, con otro recorrido, pero ese primero tiene una cosa muy especial para mí, ¿no? Porque era justamente el primero, tenía 20 años. Lo abracé en todos los sentidos posibles a ese personaje. Bueno, lo que me motivó fue el amor, básicamente. Sí, eso me motivó. Conocí a una chica pampeana, santarroceña, y bueno, empecé a venir en época de pandemia, a quedarme por diferentes periodos, un poco más prolongados, cada vez más prolongados y prolongados y prolongados, hasta que finalmente me vine y decidí trasladar las propuestas de mis talleres acá, a esta ciudad. La verdad es que la recepción fue muy buena, muy interesante por parte de la gente. El año pasado terminé con 5 talleres, si no me equivoco, en diferentes lugares de la ciudad, también en Toay, también en la localidad de Doblas. La verdad es que me encontré con una muy buena respuesta por parte de la gente que tiene una enorme curiosidad por lo que es el teatro, ¿no? ¿Qué es esto del teatro? ¿De qué se trata? Experimentarlo. Es algo que veo mucho en los talleres iniciales, ¿no? Que están dirigidos a esas personas que nunca tuvieron experiencia alguna en teatro. Bueno, los desafíos que encontré fueron... en algunas localidades pequeñas lo que sucede es que no hay tanta actividad o no hay actividad, ¿no? Entonces fue, en el caso de Doblas, tener que reiniciar algo que no se hacía hace muchísimo tiempo. Y eso fue algo interesante, más que un desafío fue algo lindo de encarar, realmente algo muy interesante, la misión de contagiar a la gente esto del teatro, ¿no? Un poco la disciplina de tener que llegar a horario, de tener que ensayar, de asistir a clase, de tomar el compromiso de avisar cuando no se puede, ¿no? Compromiso con el grupo, con el compañero, con la compañera, conmigo. Eso fue un poco lo que me pasó, pero me costó muy poquitito. Enseguida la gente cuando toma la actividad, cuando le gusta la actividad, primero hay un proceso para saber de qué se trata, ¿no? Y cómo se sienten dentro de esa actividad. Una vez que ingresan a la actividad, la abrazan y el compromiso llega solo, ¿no? Mira, yo creo que es importante trabajar en otras comunidades, en comunidades más pequeñas, en pueblos y demás, porque, ya te digo, no hay mucha variedad, no hay mucha propuesta. Entonces es necesario, creo yo, llevar a los pueblos algo diferente, algo como el teatro, algo que es un canal de expresión humano, importantísimo, ¿no? Es una manera de expresarte, una manera de relacionarte a veces hasta con tus propios vecinos y vecinas, pero desde otro lado, ¿no? Desde un personaje, desde el cuerpo, desde otra voz, desde otra situación. Se logran cosas muy interesantes, muy lindas. Me ha pasado en Toay, por ejemplo, encontrarme en un grupo con gente que se conocía, que al menos se habían visto en el almacén, en algún lugar, no sé, en alguna actividad artística o deportiva o lo que sea. Se tenían de vista, pero no se conocían, ¿no? Y esta fue una manera distinta de relacionarse y de entablar amistad también. Me parece que es una actividad muy importante en ese sentido. Mira, a mí lo que más me marca,
no sé si es algo a nivel grupal, pero sí, más que nada, singular, personal, ¿no? Ver el descubrimiento que la gente tiene de esta actividad, ver cómo descubre sus diferentes facetas, su maneras distintas de expresarse, ¿no? Cómo van comprendiendo el trabajo, cómo se van conectando con las emociones. Sobre todo aquellas personas que llegan y las encuentro yo ya más o menos en las primeras clases, me doy una idea, las encuentro bloqueadas, a veces físicamente o emocionalmente o sobrepensando mucho de qué se trata la cosa. Y cuando veo el avance y veo que llegan a diferentes puertos, que es un avance muy singular, muy particular, muy personal, no todos los avances son iguales, son parejos. Cuando veo eso es el mayor privilegio que puedo tener, ¿no? Ser testigo de eso, acompañar eso, porque al fin y al cabo los docentes de teatro acompañamos procesos, ¿no? Transmitimos conocimientos, experiencias, sensaciones, pero principalmente acompañamos procesos, ¿no? Y eso es lo más rico que me llevo siempre, de todos los lugares, tanto acá en Santa Rosa como en otras localidades. Desde su llegada a La Pampa, Matías Leites no ha parado. Ha recorrido diversos espacios, movido por la pasión que siente por el teatro. Mirá, trabajo con diferentes edades, con chicas y chicos de 13, 14 años a personas de 85. Mi alumna más antigua, se puede decir, Otilia, tiene 85 años en la localidad de Doblas. Y es algo muy lindo. Trabajás de manera parecida. Se puede decir que cuando trabajás con adultos mayores, trabajás de manera parecida a los adolescentes. Hay una cosa medio dispersa, ¿no? De mucho juego, de extremado juego, que se ve mucho, es muy interesante eso. La gente grande tiene una soltura total en general para trabajar. Sí, el año pasado hemos hecho, si no me equivoco, 6 muestras a lo largo del año. 5 de ellas creo que fueron en diciembre pegaditas. Fue un montón, verdaderamente fue mucho. Donde trabajamos diferentes etapas del proceso, ¿no? Con uno de los grupos trabajamos escenas sueltas, pero escenas de texto en sí. Y con los otros grupos, tanto adolescentes como iniciales, trabajamos en improvisación. Escenas de improvisación. Eran muestras que tenían un eje central, ¿no? En algún caso era el amor, en otro caso era el desencuentro, en otro caso era la Navidad, en otro caso era el verano y el calor y todo lo que conlleva. Y eran 5 o 6 escenas que partían de improvisaciones que se habían realizado a lo largo del año, ¿no? Escenas de 2 o 3 personas. Yo veo que la escena local tiene cada vez más propuesta, tiene cada vez más variedad, cada vez más gente que se suma a hacer teatro, más gente que se suma a ver de qué se trata este universo, ¿no? Creo que un gran ejemplo de esto es la realización del Festival Provincial, el Festival Nacional, ¿no? Cuando llegan estas propuestas, cuando se realizan estas propuestas, la gente revienta literalmente los teatros, ¿no? Ha pasado en el Teatro Español obras que se han dado de gente que ha quedado afuera, o sea, que han superado las 400 localidades de capacidad que tiene el teatro. Yo me imagino que de acá a 5 o 10 años vamos a tener una cartelera, ojalá así sea, que podamos tener todos los días prácticamente, al menos en los 2 teatros independientes, programado con diferentes obras de teatro independientes, ¿no? Y la escena porteña es muy distinta. La escena porteña... No olvidemos que Buenos Aires es una de las principales plazas teatrales del mundo. La segunda en América, después de Nueva York, y es la tercera o cuarta a nivel mundial, después de Londres, París. Es decir, hay más de 300 salas abiertas en la ciudad de Buenos Aires, conurbano, en alrededores, ¿no? Hay todo un movimiento enorme, gigantesco, que se mueve. Vos tenés obras de teatro de lunes a lunes, literalmente en todos los horarios, ¿no? Buenos Aires es una usina, ¿no? Pero también hay otras ciudades, como por ejemplo Córdoba, como por ejemplo Mendoza. Pero yo siento que esta es una ciudad con muchísimo potencial para eso también, para que en el futuro sea
una plaza interesante desde lo teatral, ¿no? Fíjate vos que también cuando viene una obra de Buenos Aires o de algún otro lugar, en general también tiene mucho éxito. El público acompaña, la gente va a ver de qué se trata. Yo siento que es una ciudad con muchísimo potencial para eso. Sí. Bueno, lo abordo de diferentes lugares. Comúnmente lo que me pasa es que me enamoro de una obra de teatro. Me llega esa obra de teatro, me impacta, quizá por el momento personal que esté viviendo, quizá porque abroche o empatice con algún personaje, con lo que quiere decir el autor, la autora en ese momento. Hay algo que me mueve y que me conmueve. Si no me conmueve, no lo hago. Crecí también con ese concepto, ¿no? Formado con ese concepto de si no te mueve, si no te atrapa, si no te enamora, no lo hagas. Eso es lo que me pasa, lo primero que me sucede con un texto. Después, solo empieza a moverse cierto mecanismo de empezar a imaginar quiénes pueden llegar a interpretar esos personajes, qué actores, qué actrices, empezar a imaginar la puesta, ¿no? Cómo va a ser, cómo se va a desarrollar, qué recursos puedo llegar a utilizar, ¿no? Empiezo a armarme cierto boceto en mi mente que luego voy plasmando a medida que se va desarrollando el proceso, ¿no? Yo creo que lo esencial en la relación director, actores, actrices es lo humano. Eso es lo principal. Lo artístico, por supuesto, también en segundo plano, pero si no está lo humano, si no se forma una familia de alguna manera, si las y los integrantes no se enamoran del proyecto, lo que trato de hacer y de contagiar es amor por el proyecto. Que ese no sea un proyecto mío, una idea mía, sino que sea idea de todo el conjunto. Para mí eso es principal, es fundamental para que todos avancemos con energía, ¿no? En ese proyecto y que aquellos posibles conflictos humanos que también suceden, que son naturales en todo grupo de trabajo, puedan llevarse adelante puedan resolverse de manera natural, ¿no? Que lo más importante sea siempre el proyecto, ¿no? Anteponer el proyecto a las personas. Yo creo que eso es fundamental, es uno de los conceptos que siempre marco. Me pasa tanto cuando dirijo como cuando doy clases, ¿no? El amor y el respeto por sobre todas las cosas del espacio de trabajo, ¿no? El trabajo es lo más importante. Tengo algunas ideas, sí, tengo algunas ideas. No tengo nada concreto, todavía estoy enfocándome mucho en las clases, en dar clases, ¿no? En expandir, en armar más talleres, en armar más cursos. Ahora en el verano voy a estar dando 2 seminarios, uno para iniciales, otro para gente con experiencia sobre texto, otro sobre dramaturgia, sobre escritura teatral. Voy a estar dando el de iniciales en el Teatro TTP, acá. Va a ser los miércoles a las 19:30 horas. El de texto va a ser los viernes a las 18:30 horas en la Sala de Artes, allá en la calle Leguizamón, en la Sala de Arte del Salón de Artes de la calle Leguizamón, exactamente. Y el otro, el de dramaturgia, va a ser virtual, que bueno, lo que nos quedó de la pandemia es eso, poder trabajar aquello que es teórico, ¿no? Que tiene que ver con la escritura, que podemos laburarlo de manera virtual, ¿no? Y es una gran herramienta, sí. Esto es tan solo la mitad de todo aquello que me contaste. Fue la última obra que hice como actor. Sí, ahí encarnaba un personaje muy lindo, muy bonito. Y fue un proyecto que amé mucho, que atesoramos. Proyecto con un grupo y un elenco maravilloso, un elenco hermoso desde lo humano y desde lo artístico también, por supuesto, que sufrió todos los accidentes de la pandemia, ¿no? Estrenamos en febrero del 2020, el 16 de febrero, y antes del 19 de marzo tuvimos que bajar. Volvimos a estrenar en el 2021, se volvió a cerrar, volvimos en el 22, y si no me equivoco en el 23, en enero del 23, hicimos temporada en el Teatro Picadero. Pasamos del Teatro Método Cairós. La verdad es que nos fue muy bien, a pesar de la pandemia, a pesar de todas las disposiciones sanitarias que había en el momento, ¿no? La reducción del aforo al 30, al 50%, al 70%.
Luego pasamos al Picadero, eso fue un sueño maravilloso, el sueño de cualquier actor, actriz, ¿no? Poder trabajar en un teatro comercial como es el Teatro Picadero, con tanta historia de teatro, ¿no? Yo creo que los principales sueños que tenemos quienes hacemos esto es poder trabajar en un teatro oficial y en un teatro comercial, de calle Corrientes en este caso. Así que eso fue cumplir un sueño. Bueno, perfecto. Yo he tenido lindas experiencias tanto en tele como en series, como en cine. Es un lindo trabajo, es gratificante porque en general está bien remunerado, principalmente. Y es toda una experiencia. Uno haciendo teatro tiene la necesidad, ¿no? Y la obligación también de autogestionarse, de fabricar su propio vestuario, su propia escenografía, de hacer su propia producción. Y de pronto ir a hacer tele, ir a hacer cine sobre todo, es encontrarse con un mundo donde te visten, te peinan, te maquillan, te cortan el pelo, te dan un camarín, a veces en el mejor de los casos, y te dicen vení que es hora de grabar, vas, haces tu trabajo, te vas a tu casa y a la semana recibís tu remuneración. Entonces es algo glorioso, ¿no? La diferencia es... No hay diferencia en realidad entre lo que es actuar para teatro y lo que es actuar para cine, lo que es actuar frente a una cámara. La única diferencia, sí, por supuesto, es que tengo que reducir los gestos, ¿no? Yo haciendo teatro tengo que llegar a la fila 18 y haciendo cine o haciendo tele voy a tener la cámara acá con un plano muy reducido. Pero el trabajo es el mismo. Tengo que pensar en escena, tengo que sentir en escena, tengo que estar en escena principalmente. Que lo haga, que vaya a hacer un taller de teatro, que vaya a hacer un taller de teatro, que vea de qué se trata, que se involucre con la actividad, que busque qué siente, cuál es su verdadero sentir. Y si siente que realmente ama esto, que no puede vivir sin esto, que vaya a fondo. Es un camino que está lleno de obstáculos, lleno de dragones y de monstruos este camino. Es una realidad. Pero si realmente es lo que ama, que vaya adelante a fondo con eso. Si realmente investigó, indagó y sintió que es el camino, que vaya a full y que estudie, por sobre todas las cosas, formarse, formarse y formarse. Esto es una formación constante, no termina nunca, es permanente, ¿no? Eso es lo que le podría decir.